¿Qué tal, compañeros y compañeras? Muy buenos días. Buenos días, profe. Como se está tardando un poco en cargarse el archivo. Ahí va. Muy lento que está la carga. Ya está abriendo. Compañero, nada más ayúdenme por favor a decirme dónde me quedé. ¿Vimos esa diapositiva, compañeros? Creo que ahí nos quedamos. Ahí vamos a empezar por esa. Debíamos empezar apenas. Sí. Ok, muy bien. Bueno, hablamos o comentamos un poquito acerca de las partes de la planta, ¿verdad? Entre ellas está,
Pues la semilla, ¿verdad? Cuando inicia la vida de una planta, ¿verdad? Usualmente lo hace a través de la semilla, ¿verdad? Sin embargo, hay otros medios de propagación o propágulos. Ya hemos mencionado que la propagación sexual permite que se formen nuevas plantas, ¿verdad? A partir de alguna otra estructura, que por lo regular es un tallo, incluso puede ser una hoja. Hay especies que se pueden reproducir por una hoja. ¿Alguien conoce la chaya? ¿Ha oído hablar de ella? No. No, profe. Bueno, a ver si consultan por ahí. Nada más se los quería comentar como ejemplo. La chaya es una planta, ¿verdad?, de origen tropical. La tenemos nosotros en la parte sureste de México. En Yucatán es común encontrarla por ahí, en la vegetación. Esta planta es una planta muy frágil, muy quebradiza, ¿verdad? En las articulaciones donde se forman las ramas, es fácil que se desprendan. Cuando hay un ventarrón, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita anda un huracán por ahí en la región, ¿verdad? Cuando hay un huracán, ¿verdad?, la humedad que hace que absorba la planta y los fuertes vientos hacen que estas ramas, ¿verdad?, se caigan al piso, ¿verdad?, y sirven como propágulos o medios para formar una nueva planta, ¿verdad? Una vez que en las zonas de los nudos o en las zonas donde alguien le rasgue ahí la corteza, ¿verdad?, exuda un látex blanco. Este látex blanco, ¿verdad?, ayuda a desinfectar las heridas, ¿verdad?, de la planta, pero también ayuda a quien alguien le cambió. ¿O qué pasó? Es más que fue aquí la mesa. Bueno, les comentaba que este propágulo, cuando cae, ¿verdad?, es una rama que a veces lleva hojas. Una vez que llega al piso, con la humedad enraiza, es decir, produce raíces que ya dijimos que son secundarias porque no provienen del embrión, provienen de los nudos, y surge una nueva planta. Sin embargo, lo más usual es que se propaguen a través de las semillas. Profe, no sé si nada más yo, pero se dejó de ver la presentación. Sí, compañero, es lo que estoy viendo. Dije, no le estarán moviendo aquí los compañeros o compañeras, porque esta es otra que tenía por aquí. No sé qué pasó, compañera, pero sí, dejó de verse. A ver, déjeme ver qué fue lo que pasó. Lo siento, los PowerPoint no están abiertos. Veía que como que se estaba cambiando y luego ya desapareció. Bueno, pues va a haber que cargarlo otra vez y esto pues nos quita tiempo, ¿verdad? Sobre todo porque ahorita está muy... A ver. Ok, se dejó de compartir incluso. Vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Activas no las va a pasar? Sí, sí, sí. Miren, es más, déjenme la subo. Denme chance nada más para subirla de una vez Además que sí se tarda en cargarse y en abrirse. Se me hace que es lo mejor que hay que hacer, porque... Déjenme dejar de compartir. Archivos. De hecho, están grabadas las sesiones, compañeras. Las sesiones están quedando grabadas ahí en la... Sin embargo, vamos a cargar el archivo de una vez. No quería cargarlo porque se tarda y es doble paso, ¿verdad? Repaso primer parcial. Abrir. Vamos a abrirlo. Sí, entonces la chaya se propaga así. De hecho, produce flores, pero las flores, cuando ocurre la producción de flores, no se lleva a cabo por el medio de reproducción sexual, ¿verdad? De hecho, esa capacidad de la planta de producir semillas es un problema para la especie, ¿verdad? Sin embargo, la propagación no tiene problema, ¿verdad?, porque fácilmente se propaga, ¿verdad?, y la especie sigue estando presente, pero obviamente que en cuestiones de variabilidad, ¿verdad?, la especie pues tiene esa desventaja, ¿verdad?, de que
no hay recombinación, no hay entrecruzamiento, ¿verdad? Lo que hace que haya más variabilidad en la especie. Sin embargo, pues bueno, ese es su medio de propagación. Y ahorita les iba a hablar de la propagación que hace usualmente una planta a partir de la semilla, ¿verdad? La semilla es el medio o propágulo, ¿verdad? Por el cual las plantas por lo general se reproducen, porque hay unos que hay algunas excepciones, ¿verdad? Una vez que cae una semilla al suelo, la semilla que se produjo de una conífera, por ejemplo, o una gimnosperma, si tienen las semillas desnudas y no están encerradas en un fruto, o en el caso de las angiospermas, esta semilla que está encerrada en un fruto, ¿verdad? A veces cae con el fruto, ¿verdad? O a veces cae sola, independientemente de eso. A veces que cuando cae con el fruto, algunos animales se alimentan de los frutos y obviamente que los jugos gástricos, ¿verdad?, ayudan a facilitar la germinación de la semilla, ¿verdad? Y ya la semilla, una vez en el suelo, puede que germine o puede que permanezca en el banco de semillas. Una vez que llegan las condiciones propicias para su surgimiento de una nueva planta, ¿verdad? Lo hace. Sin embargo, si las condiciones no son óptimas, la planta simplemente está en latencia, ¿verdad? Y las plantas, ¿verdad?, o las especies se aseguran de germinar cuando las condiciones son propicias, ¿verdad? Todas las plantas tienen una serie de inhibidores, ¿verdad? Algunos tienen compuestos químicos en la semilla, ¿verdad?, que solamente germinan cuando hay suficiente agua y lava esos compuestos químicos, ¿verdad? Y en ese momento ya la semilla puede germinar. Si no, el mecanismo de latencia persiste, ¿verdad? No hay germinación. En otros casos puede ser el frío, ¿verdad? En otros casos tiene que ser comida por un animal, como un ave o un mamífero, como les comentaba, ¿verdad? Vamos a ver, ahora sí ya. Bueno, ya la cargamos, pero todavía no aparece aquí. Tarda, entonces voy a volverla a cargar. Espero que no se tardara tanto, ¿verdad? Y ocurre la germinación. Ups, vamos a ver qué ponemos aquí. Ok, vamos a poner esto aquí. Entonces, hay algunas otras que necesitan a la vez frío y humedad. Por ejemplo, en el caso de las gimnospermas, hay un proceso que se llama estratificación, ¿verdad? La estratificación es un medio en el cual, una vez que la semilla está en el suelo o en arena, por ejemplo, o en algún sustrato, con la humedad necesita cierta cantidad de horas frío, perdón, y en ese momento se deja como aproximadamente entre 15 días a un mes, ¿verdad? Y posteriormente ya la semilla puede germinar con mucha facilidad, ¿verdad? Hay semillas como los piñones que tienen una testa o tegumentos muy duros, ¿verdad? Y el paso de humedad o agua al interior es difícil, ¿verdad? Entonces, a veces ese tipo de ayudas permite que se germinen sin ningún problema las semillas y aumenta el porcentaje de germinación, ¿verdad? De manera natural, una especie, ¿verdad?, tiene un porcentaje de germinación, ¿verdad?, determinado de manera genética, ¿verdad? Hay especies que germinan al 100%, todas las semillas, una vez que se producen, son viables y pueden germinar. Sin embargo, en otras hay ciertos porcentajes, algunas germinan en un 35%, 70%, 85%, 90%, 95%, ¿verdad? Y así es, ¿verdad? Cada especie tiene está determinada, ¿verdad? En cuánto tiempo puede germinar y qué porcentaje de semillas tiene viables, ¿verdad?
Es como en la población humana, ¿verdad? Hay gente que no tiene problema, ¿verdad?, para tener hijos, y hay gente que sí tiene problemas, ¿verdad? Algo parecido, ¿verdad?, sucede con las semillas, ¿verdad?, en las cuales algunas semillas cuando se cultivan, por ejemplo, algunas semillas no germinan. Por eso a veces el agricultor o el productor, ¿verdad?, se asegura de poner de 3 a 5 semillas en cada uno de los puntos en donde va sembrando, ¿verdad? Y de esta manera se asegura que se produzcan más plantas, ¿verdad? Y además, de que si hay alguna semilla que no germina, pues bueno, ya se tiene una planta que va a ocupar ese espacio, ¿verdad? Y eso es de gran ayuda. Ya se está cargando aquí. Si la vemos, todavía no sale, ya, pero ya está entrando. ¿Sí vemos ahora sí la diapositiva? Sí. Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues vamos a darle rápido. Y es que tengo un problema muy fuerte. Les digo que tengo de 5 a 10 megas por segundo en la red. Yo no tengo fibra óptica. Y siempre es un problema con esto, ¿no? Bueno, en el caso de que la semilla germine, se produce una plántula. La plántula es una planta pequeña, ¿verdad?, recién salida o en las primeras etapas del desarrollo, y posteriormente pasa por una fase juvenil en donde hay un crecimiento vegetativo, aumento del tamaño de la planta, ¿verdad?, del número de ramas, en fin, ¿verdad?, de biomasa. Sin embargo, todavía no está madura. Llega a la madurez en el momento en que se presentan las estructuras de reproducción, ¿verdad? En el caso de las gimnospermas les comentaba que eran los conos o estróbilos. En el caso de las angiospermas, pues las flores, ¿verdad? Una vez que se producen las flores, empezamos con las angiospermas, los órganos reproductores sexuales, el androceo o estambres, ¿verdad?, y el gineceo o pistilo, que es la parte femenina, ¿verdad?, en el proceso de polinización y fecundación, ¿verdad?, originan un cigoto, ¿verdad?, una vez que se unen los dos gametos, ¿verdad?, y se forma un cigoto que culmina en un embrión, ¿verdad? Este embrión queda alojado dentro de la semilla, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que cuando ocurre la polinización, el pistilo tiene óvulos en su interior, ¿verdad? Y los granos de polen, ¿verdad?, están en las anteras. Entonces, cuando ocurre la fertilización, el óvulo, ¿verdad?, sufre una serie de cambios y se transforma en una semilla, ¿verdad? Y aparte de transformarse en una semilla, lleva un embrión y unas sustancias de reserva que van a alimentar al embrión. A la par también la pared del ovario, del pistilo o gineceo, se empieza a transformar, ¿verdad?, y desarrolla en un fruto que puede ser variable. Hay diferentes clases de frutos, ya lo vimos. La fresa, como comentábamos, tiene frutos muy pequeñitos, ¿verdad?, que son los verdaderos frutos. Hay frutos carnosos, hay frutos secos, hay frutos que tienen un ala con la cual se pueden desplazar, ¿verdad? En fin, hay una gran variedad de frutos, pero bastante grande. El tomate, por ejemplo, que es una baya, la nuez, en fin. Y la planta llega a un proceso de senescencia o muerte, ¿verdad?, pero deja como descendencia un conjunto de semillas a lo largo de su vida que tienen la posibilidad de producir nuevas plantas. Así es como ocurre el ciclo de vida de una planta, ¿verdad? En el caso de las semillas, ¿verdad?, las semillas podemos tener dos tipos principales, que son las dicotiledóneas y las monocotiledóneas, en plantas que llevan ese nombre, ¿verdad? El frijol es una planta dicotiledónea, el maíz es una planta dicotiledónea. El maíz, como vemos en la diapositiva, en la imagen de arriba, ¿verdad?, tiene dos cotiledones que tienen sustancias de reserva o alimento que utiliza el embrión, ¿verdad?, que es esa parte verde que se encuentra en la base, y tiene una estructura, ¿verdad? Tiene un epicotilo, que es la parte que va a originar las ramas y los tallos, ¿verdad? Y tiene una radícula, que es la que va a formar la raíz, ¿verdad? Y entre la radícula y los cotiledones, es decir, las tapitas estas, como si fueran los cacahuates o las piezas del frijol, ¿verdad? Esos son los cotiledones, ¿verdad? Entonces tiene dos. Entre los cotiledones y la radícula que va a formar la raíz hay una zona que se llama hipocotilo, ¿verdad? Este hipocotilo es una estructura que le da crecimiento y hace que se alargue, ¿verdad?
y la semilla se eleve por encima del suelo o que salga del suelo. Ustedes habrán visto en algún momento cuando ustedes ponen a germinar una semilla de frijol en su casa, ¿verdad? En el algodón o en papel, y vemos que sale la raíz y luego sale una estructura que parece como un tallo, ¿verdad? Y que crece muy rápido y se estira muy rápidamente, y luego ya lleva arriba las tapitas de los cotiledones del frijol, ¿verdad? Y encima de las tapitas de los cotiledones del frijol sale el epicotilo, ¿verdad? Así es como está la estructura. Aquí todavía no se desarrolla bien el hipocotilo, pero el hipocotilo es como si fuera una especie de tallo que se encuentra entre la raíz y los cotiledones y que crece muy rápido, ¿verdad? Y obviamente que esos cotiledones tienen una cubierta seminal, ¿verdad? Son los tegumentos. A veces hay uno y a veces hay dos. Y son los que protegen a la semilla de la desecación y del medio ambiente. Ya vimos el caso de una dicotiledonia, en el caso del frijol. En la parte de abajo vemos al maíz, ¿verdad? Vemos un grano de maíz, ¿verdad? Un grano de maíz es un tipo de fruto. Cuando nosotros hablamos del maíz, estamos pensando que es una semilla, ¿verdad? Pero realmente es un fruto, ¿verdad? Pudiéramos llamarlo fruto semilla. La característica de este fruto, ¿verdad? Es que cuando se desarrolla, ¿verdad? La semilla que se forma también queda soldada o fusionada a la pared del ovario, ¿verdad? De tal forma que es un fruto seco, ¿verdad? Que tiene soldada la semilla al pericarpio, es decir, a la pared del ovario. Nosotros nos podemos imaginar el durazno, por ejemplo. El durazno tiene cuando es un pistilo, tiene un ovario que tiene 3 capas. El epicarpio, el mesocarpio y el endocarpio. La parte externa del durazno, que es como una piel, ¿verdad? Es el epicarpio. La parte media, que es la que nosotros nos comemos y disfrutamos, se llama mesocarpio. Y la parte interna, que es como una piedra, ¿verdad? Rugosa, ese es el endocarpio. Esas 3 capas forman la pared del ovario, ¿verdad? Entonces, todos los pistilos tienen un ovario y tienen esas 3 zonas. En este caso están muy bien definidas, ¿verdad? Y vemos que la semilla, cuando ustedes quiebran el hueso de durazno, la semilla está suelta adentro, ¿verdad? Pero no ocurre así con el maíz. El pericarpio del maíz, ¿verdad? Está en una sola pieza, no tiene diferenciaciones notables como el durazno, y esa pared del ovario se fusiona finalmente con la semilla, de tal manera que queda una estructura única a la que se le conoce como grano, ¿verdad? Pero realmente es un fruto semilla. Ok, bueno, en su interior tienen un embrión, ¿verdad? Este embrión tiene un solo cotiledón. Si ustedes ven esta parte de aquí del embrión, esta zona es el cotiledón y se continúa en una especie de plancha o área plana, la cual está en contacto con la sustancia de reserva, que es lo que se ve así como de color ámbar, ¿verdad? Entonces, una vez que empieza el proceso de germinación, estos nutrientes o sustancias de reserva pasan al embrión a través del cotiledón, nutren al embrión y el embrión produce, donde está la coleorriza, produce arribita hay una zona que se llama, bueno, que es una zona indiferenciada donde está la radícula y el hipocotilo, ¿verdad? Ahí se va a producir la raíz. La coleorriza es como una capita que cubre al epicotilo. Pero bueno, una vez que se forma la raíz, sale, ¿verdad? Y en las monocotiledonias, igual que en el caso del maíz, esa raíz original degenera. La raíz original ya se vuelve infuncional, ¿verdad? Y otras raíces, cuando ya está formada la plantita, se forman en la base de los tallos y son las que le dan sustento a la planta, ¿verdad? Así ocurre con las monocotiledonias. Por lo regular, la raíz principal, una vez que sale y empieza a alimentar, posteriormente se degenera, ¿verdad? Y así es como tenemos 2 tipos de semillas, las monocotiledonias y las dicotiledonias. Ustedes podrán ver en la semilla de la derecha cómo se ve el embrión, ¿verdad? Como si fuera un moñito así de color blanco, y en la parte que está abajo, donde viene el grano de maíz, vemos una zona cóncava, como si fuera una zona elíptica, ¿verdad? Que es donde se encuentra el embrión, ¿verdad? Así es. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Profe, Bueno. yo tenía una duda Sí. en lo del hipocotílico y la radícula. Sí. O sea, Sí, mire, mencionaba que la radícula es lo que le da raíz y el hipocotílico es lo que hace que, o sea, bueno, que crezca el tallo.
Sí, mire, ¿Es lo mismo o son distintos? Sí, son distintos. Mire, en un embrión podemos, mire, vamos a visualizar. Mire, déjame ver si puedo ver aquí un ejemplo aquí de la red. No sé a ver si se puede ver. ¿Sí se alcanza a ver la imagen, compañero? ¿No se ve? Yo todavía no estoy viendo nada. Ok, déjame lo comparto, a ver si sí. Ahora sí. ¿Sí se ve? Ya, profe. ¿Ya se ve? Ok. Mira, aquí se alcanza a ver como el hipocotilo, ¿verdad? El hipocotilo, mira, aquí se alcanza a ver, ¿verdad? Incluso en el cuadrito donde viene la tierra, ¿verdad? Se alcanzan a ver los cotiledones, que son como dos partes curvas, y luego se ve una especie de como de tubo incurvado, ¿verdad? Esa parte de tubo incurvado, ¿verdad? Es el hipocotilo, ¿verdad? Y si usted se fija en la imagen de arriba, ¿verdad? Tenemos en la parte basal la radícula o raíz primaria, ¿verdad? Y lleva vellosidades. Posteriormente, en la zona de donde se alcanza a ver que cambia de amarillo a verde, ¿verdad? Se alcanza a ver esa zona que es el hipocotilo, que es como una especie de tallo, pero no es un tallo, ¿verdad? Es una zona del embrión que permite darle un crecimiento rápido. Si usted se fija, donde hay tierra, una vez que sale del suelo, incluso este hipocotilo es el que permite que los cotiledones y el brote que va arriba, ¿verdad? Que es el epicotilo, salgan inmediatamente del suelo, ¿verdad? Tiene un crecimiento y un desarrollo muy rápido y eleva los cotiledones del suelo, ¿verdad? Y obviamente que al elevar los cotiledones del suelo, ¿verdad? Eleva también el brote, ¿verdad? Y si usted se fija, en esta imagen están las raíces, ¿verdad? En el caso del frijol, ¿verdad? Se ven las raíces y se ve la zona que se llama hipocotilo, ¿verdad? Aquí ya están las primeras hojas, ¿verdad? Hay un par de hojas, ¿verdad? Pero ya no se ven los cotiledones, ¿verdad? Vamos a ver si por acá. Ya no se ven los cotiledones, ¿verdad? Los cotiledones son las dos tapitas que tiene el frijol. Cuando usted toma una semilla de frijol, la humedece, le quita los tegumentos, ¿verdad? Y puede abrir y separar dos tapas, ¿verdad? Esas dos tapas, cuando está creciendo la plántula, están en la parte del hipocotilo. De hecho, el nombre de hipocotilo, hipo significa bajo, ¿verdad? Y cotilo viene relacionado con la palabra cotiledón. Es decir, es una zona que está entre los cotiledones, que aquí ya no se ven, incluso se va a alcanzar como una constricción aquí, ¿no? Donde estoy señalando, se ve como una constricción que era donde estaban insertos los cotiledones, ¿verdad? Al principio la planta no puede fotosintetizar y utiliza toda la energía de reserva que hay en esas tapitas de frijol o como las del cacahuate, ¿verdad? Incluso hasta vemos que cuando ya está creciendo y tiene cierto tamaño, esos cotiledones se arrugan, ¿verdad? Se arrugan porque el tejido se está ocupando para formar biomasa. Pero la zona que está entre estos dos cotiledones, que ahorita ya no los tiene, ¿verdad? Es una zona, ¿verdad?, que permite que se le dé ese nombre de hipocotilo, ¿verdad? El hipocotilo en su inicio permite subir los cotiledones. Es como una especie de tallo, ¿verdad? Pero los tallos que tienen acá, donde están las primeras hojas, ¿verdad? Vemos que ahí se alcanza a ver que hay una yema y se alcanza a ver que están saliendo hojas nuevas, ¿verdad? Esta zona
es la que produce ramificaciones. Nosotros vemos que el hipocotilo no tiene ramificaciones, es una estructura como un poste, ¿verdad? Y en cambio, donde está el primer par de hojas, ¿verdad? Ese primer par de hojas fue originado de un tallito, ¿verdad? O del epicotilo, que es esta zona que está aquí, donde vemos que estaban los cotiledones, ya se alargó, se produjo el primer par de hojas, sigue creciendo la planta, el meristemo sigue yendo hacia arriba y va produciendo hojas, ¿verdad? Y en ese proceso la planta produce hojas, ¿verdad? Y produce ramas, es decir, se ramifica. Pero nosotros ya no vemos, ya vemos que esa zona o hipocotilo ya no produce ramas, ¿verdad? No se ramifica, ¿verdad? Por eso se le llama así, o sea, hipocotilo, zona entre los cotiledones y la raíz, ¿verdad? Vemos la imagen esta de... No, ¿verdad? Ya nos está viendo la diapositiva del PowerPoint. No. No, el PowerPoint ya no. Bueno, vamos a compartirla de vuelta. ¿Sí quedó la duda resuelta, compañero? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Vamos a ver si no se tarda en cargar. Aquí está. Vamos a ver si es esta. Vamos a ver si es esta. Ok, parece que sí. Ahora sí la vemos, ¿verdad? Sí, ya. Ok. Bueno, hablando de los tejidos, ¿verdad? ¿Qué es un tejido? Sería la primera pregunta. Un tejido es un grupo de células de origen, estructura y funciones comunes, ¿verdad? Que tienen la misma función. Ya vimos la vez pasada, o platicamos que no necesariamente un tejido, ¿verdad?, tiene células de un solo tipo. Cuando veíamos la epidermis, por ejemplo, podíamos ver que la epidermis tenía células tabulares o aplanadas y tenía otras que servían de protección, más que nada, y había otras células que eran las células oclusivas de los estomas que regulaban la entrada de aire. Y que incluso comentamos que podría haber tricomas, ¿verdad?, de diferentes tipos, algunos como en la ortiguilla, ¿verdad? La ortiguilla tiene unos tricomas o pelos que son largos, son punzantes, ¿verdad? Y tienen sustancias que irritan la piel. Esos también forman parte de la epidermis, ¿verdad? Aunque no los vimos en la diapositiva en donde estuvimos ejemplificando la parte de la epidermis, ¿verdad? Están ese tipo de vellosidades. Hay otras vellosidades que son de pelos múltiples, hay otras que tienen en forma de estrella, ¿verdad? Incluso hay pelos glandulares, ¿verdad? En las labiadas es común tener este tipo de pelos glandulares en donde ese pelo tiene compuestos aromáticos, ¿verdad? En fin, ya vimos que no es de un solo tipo de células, ¿verdad? Pero lo que sí es que se originan, ¿verdad?, del mismo meristemo que forma ese tejido, ¿verdad? Y por el contrario, un órgano pues es un conjunto de tejidos, ¿verdad? En la cual en su conjunto sirven para realizar una función particular. Nosotros tenemos un fruto, por ejemplo, ¿verdad? El fruto tiene una epidermis. Si vemos la manzana tiene una epidermis, ¿verdad?, que es un tejido. Y luego vemos parénquima, ¿verdad?, o tejido de reserva, que está en la parte media, ¿verdad?, y que es la que nos comemos y disfrutamos. Ese es otro tejido, ¿verdad? Entonces, en este caso, esos dos tejidos forman parte de un órgano, ¿verdad? Así es de complejo el órgano, ¿verdad? Incluso les comentaba, no sé si les comenté la vez pasada, que el fruto de la manzana realmente nunca lo utilizamos, ¿verdad? Nunca lo comemos. Lo que nos comemos es una parte accesoria del receptáculo, ¿verdad?, que tiene embebido al verdadero fruto en su interior, y que es el que lleva las semillas. Cuando partimos una manzana a la mitad, en forma longitudinal, ¿verdad?, vemos que hay como una especie de botellita a lo largo, ¿verdad? Y en esa zona central se ven las semillas, como si fuera un pergamino, ¿verdad?, que donde lleva las semillas. Ese es el verdadero fruto, porque ya dijimos que los frutos son los que llevan la semilla. El tejido que nosotros disfrutamos es un tejido que forma parte del ápice de la rama, ¿verdad? Es el pedúnculo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tienen ahí que los órganos pueden estar formados por varios tejidos, ¿verdad?
Incluso en ese caso, ese órgano incluye todavía, además de los tejidos, incluye un pistilo en su interior, ¿verdad? Entonces, pues es todo un caso. Los órganos vegetativos son los que producen biomasa, ¿verdad? Que le dan crecimiento a la planta y producen biomasa, ¿verdad? Que pueden llegar a tener reproducción, pero no es reproducción sexual. En este caso, todos esos órganos se les conoce como órganos vegetativos. En los casos en los cuales la reproducción tiene que ver con la reproducción sexual, ¿verdad? Se llaman órganos reproductivos. Y pues son la flor, el fruto y la semilla. Sin embargo, no debemos perder de vista, ya comentamos ahorita la chaya, ¿verdad? La chaya es una especie de la familia de las euforbiáceas, ¿verdad? Es un arbusto o árbol pequeño, y mencionamos que una vez que se caían las ramas se podía producir una nueva planta. Entonces, también pueden actuar como un propágulo o medio de reproducción, pero no es reproducción sexual, ¿verdad? Si yo tomo un tallo de una rosa y lo embebo en agua, ¿verdad? Este tallo tiene que estar leñosito, ¿verdad? Y lo metemos en una botella con agua o en un recipiente con agua y empieza a generar raíces. Una vez que tiene raíces, ya tenemos una nueva planta, ¿verdad? Entonces, esos órganos pueden servir como propágulos o medios de reproducción, pero no de reproducción sexual. La reproducción sexual queda restringida a la flor, ¿verdad? Del cual después se desarrolla el fruto y posteriormente, o bueno, en el mismo desarrollo que el fruto también se desarrolla la semilla. Si nosotros vemos esta imagen, ¿verdad? Vemos una planta herbácea, ¿verdad? Vemos que no tiene tejidos secundarios, incluso el tallo se ve verde, el tallo puede realizar fotosíntesis en un momento dado. Vemos que debajo del suelo tenemos un sistema radical, ¿verdad? Un sistema radical en donde se ve una raíz principal, raíces secundarias, terciarias y más divididas, ¿verdad? Pero en la parte terminal de las raíces más delgadas, ¿verdad? Se alcanzan a ver pelos radicales, ¿verdad? Que son áreas de absorción, ¿verdad? Que son áreas muy epiteliales, ¿verdad? Con células muy delgadas, lo que permite que una vez que una gota de agua o está en contacto con agua, pase rápidamente y por capilaridad se mueva hacia el interior de las raíces, ¿verdad? De tal manera que va pasando de las terciarias, cuaternarias, terciarias, secundarias, hasta llegar a la raíz principal, ¿verdad? Y luego se conduce hacia las partes superiores, hacia las partes aéreas, ¿verdad? También tenemos los tallos, ¿verdad? Que son la parte de la planta que llevan o que soportan todo lo demás, ¿verdad? La raíz soporta al tallo y el tallo soporta diferentes ramas, una cantidad de hojas en cada rama, las flores, los frutos y las semillas que se produzcan, ¿verdad? Entonces, los tallos son el otro órgano, ¿verdad? Vegetativo. Las hojas son el órgano vegetativo por excelencia, ¿verdad? Que ayuda a la fotosíntesis. Y posteriormente tenemos las flores, ¿verdad? En el momento que aparecen las flores, la planta ya está en estado de madurez, ¿verdad? Ya está madura y se puede reproducir, ¿verdad? Se reproduce de manera sexual, ¿verdad? Involucra los estambres, ¿verdad? Que representan la parte masculina, involucran el pistilo, que es la parte central verde que se ve aquí en la flor, ¿verdad? Donde está un óvulo, y los gametos de ambos, ¿verdad? Permiten que se forme ya comentamos que se forme un embrión y sustancias de reserva que van a servir para la semilla, ¿verdad? O más bien para el embrión, y que están dentro de la semilla. Y así es como podemos encontrar esas tres partes vegetativas y tres reproductivas en una planta. Y cada una de ellas es un órgano. La raíz es un órgano, el tallo es un órgano, las hojas son un órgano, las flores, los frutos y las semillas, ¿verdad? Tenemos una variedad de órganos. Bueno, aquí hay una teoría, ¿verdad? De la teoría celular, la que indica que cada célula proviene de otra, no viene de la nada, ¿verdad? Siempre viene de una célula preexistente. Ya hemos comentado de la célula. Miren, estos son los tejidos que tiene
los que puede tener una planta. Los tejidos embrionarios son los tejidos meristemáticos, ¿verdad? Que tienen células totipotenciales, ¿verdad? Y que siempre se están renovando continuamente. En el caso de los tejidos adultos, ¿verdad? Son los tejidos que conforman la estructura de una planta, ¿verdad? Ya con una estructura y una función determinada, ¿verdad? Tenemos el sistema fundamental, el dérmico y el vascular, ¿verdad? Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a poder ver esos tres sistemas fundamentales, ¿verdad? O tres sistemas de tejidos, perdón, ¿verdad? Tenemos el fundamental, en el cual incluye parénquima, que puede ser un tejido que sea fotosintético, como en la hoja, por ejemplo, o en la papa. El parénquima es de almacenamiento, ¿verdad? En el caso del colénquima y esclerénquima son tejidos de sostén, ¿verdad? Que permiten que la planta pueda estar erecta, que pueda estar soportando la cantidad de biomasa que se va generando, ¿verdad? Porque sus células tienen una gran cantidad de lignina o celulosa, ¿verdad? En el caso del colénquima, las paredes celulares de las plantas, ¿verdad?, se engrosan, ¿verdad? Y a diferencia del colénquima, el esclerénquima, las paredes celulares llevan lignina, que es esa sustancia que hace que las células se endurezcan, como por ejemplo la lignina está presente en forma de un esclerénquima abundante en las ramas de los árboles o en los tallos de los árboles, ¿verdad? Lo que le permite tener cierta rigidez, ¿verdad?, para poder soportar la carga de biomasa que lleva. En el caso de los sistemas dérmicos, dijimos que había una epidermis cuando el cuerpo era herbáceo, ¿verdad?, cuando era una hierba, o que no se ponía leñoso, ¿verdad? En el caso de la peridermis, vemos que las plantas que tienen, como los árboles, como el fresno, como algunos otros árboles, la peridermis sustituye a la epidermis, ¿verdad? Ya hay un tejido corchoso, ¿verdad?, un tejido de protección, ¿verdad?, que sustituye a la epidermis. Y en este caso, se presenta en plantas con crecimiento secundario, es decir, plantas que crecen anualmente, ¿verdad? Nosotros sabemos que en una temporada, en un año tenemos dos temporadas de condiciones más o menos óptimas, ¿verdad? En el caso de la primavera y verano, y después el otro es el de otoño-invierno, ¿verdad? En el otoño-invierno es un poco más crudo, más frío, ¿verdad? Hay menos humedad. El frío también, de alguna manera, no permite que las plantas crezcan tanto, ¿verdad?, comparado con el crecimiento de primavera-verano, ¿verdad? Y en esos dos crecimientos hay tejidos que se van formando en el tallo, por ejemplo, empieza a crecer hacia los lados, ¿verdad? Y cuando vemos un corte de un pino, por ejemplo, o de una madera de pino, vemos que tiene rayas, ¿verdad? Esas rayas o secciones en forma de anillos nos indican que una zona clara de ese anillo, ¿verdad?, es el crecimiento bueno, el crecimiento rápido, donde hay mucha pues donde hay mucho crecimiento, vaya, donde la planta empieza a crecer hacia los lados, ¿verdad? Y luego ya se empieza a detener ese crecimiento y se ven unas líneas más delgadas de color oscuro, con células más pequeñas, ¿verdad? Esta suma de los dos tipos de crecimiento, uno amplio de color claro, ¿verdad?, y que crece ampliamente, y otro más delgadito como si fuera una línea, ¿verdad?, son los dos crecimientos del año. Entonces, la suma de esos dos nos da un año. Vemos que un pino tiene varios anillos, quiere decir que tiene varios años de vida, ¿verdad? Así es como funciona. En cuanto al tejido vascular, ya habíamos mencionado que el tejido vascular es el que permite conducir a través del xilema, ¿verdad?, que es uno de los dos tejidos del sistema vascular, el cual lleva agua y sales minerales de la raíz, ¿verdad?, y los lleva hacia las hojas, hacia las partes fotosintéticas. Posteriormente, después de la fotosíntesis, las sustancias que se producen, los carbohidratos, hormonas y demás, regresan a los diferentes tejidos, ¿verdad? Vienen desde las hojas y llegan hasta la raíz. En algunas plantas, las raíces crecen y crecen y crecen, ¿verdad? Se forman órganos de reserva. En el caso de la papa, ¿verdad?, que son tallos, ¿verdad?, estos carbohidratos se mueven desde las hojas hasta el tallo, ¿verdad?, que está enterrado, o tallo subterráneo, que es pues, lógicamente la papa, ¿verdad?, que es un tipo de tallo. Ahí se almacenan. Y así es como
Así es como podemos nosotros representar de una manera simple cómo se relacionan los tejidos, ¿verdad? Cada uno de ellos pertenece a un sistema vascular un sistema de tejidos, ya sea vascular, dérmico o fundamental. Y hay muchas variantes, ¿verdad? Y ya dijimos que los frutos tienen una estructura, ¿verdad? Los tallos otra, las hojas tienen otra, ¿verdad? Pero hay muchas variantes. Hay parénquimas que están como, por ejemplo, en la papa, que están continuos como una masa homogénea, y hay otros en las cuales esos tejidos incluso tienen espacios, ¿verdad? Una gran cantidad de células degenera y viene a dejar espacios en ese tejido, lo cual sirve para airear, por ejemplo, que es útil en las plantas acuáticas. Necesitan oxígeno, porque si no las partes internas se mueren, ¿verdad? O en el caso de las cactáceas, el parénquima, ¿verdad?, acumula agua. Hay células que tienen gran cantidad de vacuolas o vacuolas grandes y ahí se almacena el agua, ¿verdad? En fin, pues esto es más que nada un esquema de representativo, ¿verdad?, de todos los tejidos, ¿verdad?, dentro de los sistemas de tejidos. Ya les subí la diapositiva ahí, compañera, ¿verdad? Ya las tienen ahí para que la lean, para cuando tengan alguna duda o algo, pues la comenten. Pues ya se nos está acabando el tiempo. Nada más les voy a pedir, por favor, que se registren aquí en el chat de esta sesión y que le pongan presente. Me gustaría que cada vez que entran le pongan presente, ¿verdad, compañeras? Para ganar tiempo, porque siempre les digo, anótense y pónganle presente, pero yo creo que de entrada cuando lleguen, pónganle presente, ¿verdad? Para que ya queden todos registrados. Muy bien, pues bueno, compañeros, ahí están las notas. Vayan viendo también lo de las guías instruccionales para que vayan trabajando en la primera evidencia que se va a entregar, ¿verdad?, que es un mapa tridimensional. Ya en la siguiente semana lo platicamos esa primera evidencia que vamos a tener, ¿verdad? Por lo pronto, pues ahí lo tienen, en el tiempo que tengan, revísenlo, ¿verdad? Y ya como equipo váyanse programando para ver cómo le van a hacer con esa evidencia, ¿verdad? Bueno, les agradezco su atención y disculpen ahí la tardanza en que entraron las diapositivas y todo, pero bueno, pues es lo que tenemos aquí en la línea, ¿verdad? Gracias, profe. A ustedes, gracias. Que tengan buen día. Gracias. Adiós.